Hola, buenos días. Vamos a proseguir hoy con nuestro curso sobre el sistema operativo Unix, abordando la última sesión sobre el tema de interfaz de usuario. Hoy trataremos sobre las variables de la shell y los mecanismos de inicialización y particularización de sesión. En cierto modo, el tema de hoy es algo avanzado y presenta algunas complicaciones, pero por otra parte va a mejorar nuestra comprensión del funcionamiento del sistema operativo y en cualquier caso no vamos a presentar hoy cosas que tengamos que hacer con excesiva frecuencia para el uso normal del sistema. Vamos a empezar con el asunto de las variables. La shell es también un lenguaje de programación que puede utilizar variables, puede definirlas y puede utilizar sus valores. El tipo de las variables de la shell es siempre tipo string, es decir, se representan valores consistentes en cadena de caracteres, de 0 o más caracteres. En cuanto a los identificadores, los nombres con los que nos referimos a estos valores que se guardan en las variables, puede ser cualquier palabra que comience con una letra, siempre ha de comenzar con una letra, y continúe con una mezcla de letras, dígitos y el carácter de subrayado. Ningún otro carácter se puede utilizar para ello. Bien, ¿cómo se asignan las variables? En la shell y bash, porque en otros tipos de shell es diferente, simplemente se pone nombre de variable igual a valor. En el ejemplo que ahí mostramos se pone nombre igual manu, ojo, sin espacios alrededor del carácter de igual porque no funcionaría. Y simplemente asignamos a la variable nombre el valor manu. Para utilizarla, la forma más simple puede ser con el comando echo, que muestra el valor de una cadena de caracteres que no tiene por qué ser fija, ya que podemos usar nombres de variables. Y vemos que echo $nombre simplemente muestra el valor de la cadena. Así que se pone nombre igual valor y para usarla se vuelve a utilizar el nombre, pero se le antepone el signo $. El nombre de la variable, de hecho, puede estar tal cual o puede estar limitado por llaves de apertura y cierre, como en el segundo ejemplo, donde utilizamos echo $nombre Pérez y muestra el valor de la variable nombre seguida del string que le añadimos, y el resultado es Manu Pérez. Y también podemos insertarla en otra cadena mayor, gracias a los delimitadores, como en el caso de echo $nombre EL, que dará como resultado la palabra Manuel, seguida del resto de la cadena que le ponemos al comando Pérez, el carácter en blanco y Pérez. En la shell de Unix hay 4 tipos de variables, que realmente son 4 formas de uso de las mismas variables de tipo string. Las variables ordinarias, que son las que acabamos de ver, como nombre, que se usa como $nombre, que son las variables locales de propósito general. Las variables de entorno, que definen el contexto de ejecución de la shell y los comandos. Variables especiales, que son variables de configuración de la shell en sí misma, no del resto de los comandos. Y las variables posicionales, que son las que sirven para referirse a los argumentos y opciones de la línea de comandos. Aquí hay algunos ejemplos de variables de entorno, aquellas que determinan el contexto de ejecución de la shell y los comandos en ejecución. Suelen escribirse en mayúscula y algunas de ellas son term, para determinar el tipo de terminal, path, con la lista de directorios donde buscar por defecto comandos y programas ejecutables, el nombre de la máquina, el nombre de usuario, la shell por defecto, el directorio base del usuario. Todo eso está guardado en variables que son consultables por la shell y por cualquier otro comando, y gracias a eso es posible su funcionamiento. Las variables de entorno, como decía, se suelen nombrar en mayúsculas y se asignan, como ya hemos visto. Por ejemplo, la variable term se hace igual a VT100, que es un tipo de emulación de terminal que representa pues, un tamaño 80 por 24 y unos caracteres de control para representar blinking, vídeo inverso, etcétera, etcétera. Y lo que la hace peculiar es la exportación que se hace a continuación. Ahí vemos 2 comandos concatenados con el operador punto y coma, la asignación del valor VT100 y la exportación, que es el momento en que esa variable se convierte en variable de entorno, y a partir de ahí es heredable por otras shells invocables desde la primera. La consulta de esos valores es como con cualquier variable, se puede hacer con echo, pero hay un comando printf que imprime en pantalla todos los valores de las variables de entorno para que podamos consultarlas. Las variables especiales
se usan rara vez para un usuario corriente del sistema operativo y configuran el entorno de funcionamiento de la shell en sí misma, no del resto de los comandos. Las hay de dos tipos, de tipo binario, sí o no, true or false, y las hay que tienen un valor, un string, como por ejemplo CWD, Current Working Directory, que contiene el path absoluto del directorio actual en que nos encontramos. Las variables posicionales son las que sirven para referirse desde dentro de un shell script a los valores pasados como argumento. Ahí tenemos un ejemplo de compilación con el compilador CC de un programa que tiene dos módulos, parte 1.c y parte 2.c, y cuyo resultado de ejecución ha de dejarse en un fichero llamado programa. Si vamos en orden, la primera palabra, que es cc, se llama $0, la segunda, que es -o, se llama $1, la tercera, que es programa, se llama $2, y así sucesivamente. De esa manera pueden nombrarse desde dentro del shell script y no lo usaremos en otro caso. Con las variables se pueden hacer cosas muy sofisticadas. Aquí no vamos a insistir en el detalle, pero hay un cuadro que les animo a que estudien con detenimiento para saber qué cosas pueden hacerse de manera más allá del mero uso de un valor con las variables de la shell. Bien, vamos a pasar ya al tema de inicialización de la shell. Vamos a empezar por la selección de la shell. Unix tiene varias shells y nosotros elegimos cuál queremos utilizar, aunque tenemos una por defecto. La shell que cada usuario tiene por defecto se encuentra en uno de los campos de su entrada en el fichero etc password. Pero podemos cambiarla. Para eso está el comando chsh por change shell, que permite que cambiemos desde ahí en adelante de manera definitiva hasta que volvamos a ejecutar ese comando, la shell que nos gusta por defecto. Si tenemos la bash y queremos usar la bourne shell, pues la cambiamos. Este comando nos pedirá la password para cerciorarse de que somos nosotros y que a continuación le demos el path absoluto de la nueva shell. Cuando una shell interactiva, aquella que utiliza el usuario para interactuar con el sistema operativo, arranca, inicializa unos scripts que ejecutan una serie de comandos y que asignan valores a determinadas variables. Estos ficheros sirven para particularizar la sesión a nuestros gustos y necesidades. Ficheros de inicialización hay muchos, pero hay dos representativos de lo que queremos referirnos. Todo directorio base de un usuario tiene en su home directory un fichero llamado .profile, que es la inicialización de sesión particular para ese usuario y que un usuario en principio podría tocar para adecuarlo a sus necesidades. Y por otra parte, el administrador de un sistema puede poner valores de inicialización globales para todos los usuarios en un fichero llamado /etc/profile. Realmente la inicialización de la shell es un asunto complejo y hay muchos ficheros de inicialización que unos se ejecutan y otros no en función de que la shell sea interactiva o no sea interactiva. Llamamos shell interactiva a aquella shell con la que el usuario interactúa con el sistema operativo, mientras que es una shell no interactiva aquella que se utiliza para dar entorno de ejecución para la ejecución de un comando, cuando una shell llama a otra shell. De hecho, siempre que ejecutamos un comando, la shell lanza la ejecución de ese comando en una subshell concurrente con ella y de hecho una shell puede devolver control o prompt al usuario y ejecutar un número indeterminado de comandos en subshells que ejecutan concurrentemente. Esas shells están destinadas a dar el entorno de ejecución y no permiten interactuar a ningún usuario. Son shells de carácter no interactivo. Dentro de las interactivas podemos diferenciar las login shell de las non-login shell. Una login shell es aquella que ejecuta tras el proceso de autenticación de usuario. En un sistema operativo convencional como Ubuntu con desktop gráfico, el propio desktop gráfico es la única login shell que tenemos. Una non-login shell es aquella que se ejecuta sin autenticación previa porque no es necesaria. Una ventana de terminal en Ubuntu después de autenticarlo ante el desktop es una non-login shell. Bueno, con la intención de ser exhaustivo, aquí se
describe un listado completo de diferentes ficheros de configuración que unos se ejecutan o no en función de que se trate de shell interactiva o no interactiva, login shell o no login shell. Las combinaciones son muchas y complejas. Si tuviéramos que ver un ejemplo de uno de estos ficheros de configuración, por ejemplo .bash profile, veríamos que se trata de un shell script, tiene estructuras de control típicas del lenguaje de programación y tiene la asignación de determinadas variables de entorno que luego correspondientemente se exportan. Se ve que es complejo y yo en principio no recomendaría a un usuario no experto tocar nada en estos ficheros de configuración. Dejémoslo a los valores por defecto o a aquellos determinados por el administrador del sistema. Aquí tenemos otro ejemplo, este ejemplo de un .profile, con un aspecto muy análogo al shell script anterior, donde se determina el tipo de shell que ejecuta y en función de eso se dan unos valores u otros a determinadas variables de entorno. Una vez más, no recomendar que se toquen los valores de estas variables, estos ficheros, porque puede dejar de funcionar correctamente el sistema operativo. Bien, con esto vamos a dar por finalizado el tema de hoy. Hasta la próxima sesión.